Dios eterno, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, te damos gracias, Señor, en esta tarde porque nos has bendecido con la oportunidad de nuevamente reunirnos alrededor, Señor, de esta intención que tenemos, que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, de crecer Amén. en el entendimiento, Señor, de lo que es tu iglesia y también de la importancia que son las relaciones intereclesiásticas. Gracias, Señor, muchas gracias te damos por que nos hemos encontrado con hermanos que también persiguen, Dios, este propósito de no estar solos, sino asociarnos para de esta manera apoyarnos, Señor, y ensanchar tu reino. Gracias, Señor, porque estas cosas las has puesto tú en nuestro corazón y sabemos, Señor, que por cuanto tú estás en todos estos asuntos, Señor, hay bendición para nosotros, también para tu iglesia. Hoy oramos, Señor, pidiéndote por cada uno de los hermanos que van a intervenir, por todos aquellos que van a estar, Señor, exponiendo tu palabra o considerando también lo que se encuentra en este libro que nos ayuda a recordar lo que nuestros hermanos del pasado hicieron. Ayúdanos, Señor, a nosotros a ser humildes, a entender que debemos humillarnos ante ti y que debemos, Señor, dejar que tu palabra guíe nuestro servicio a tu reino y a la Amén. iglesia. Gracias, Señor, por todo. Gracias por guiarnos en estos tiempos. En Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Listos, bueno, vamos a hacer un breve recorrido por una epístola que he dedicado algunos años para estudiar. Casualmente la estudiamos simultáneamente en ese momento con el pastor David, es Gálatas. Ambas iglesias locales estudiaron en la epístola a la vez, hace unos años. Y bueno, quiero compartirles algunas meditaciones relacionadas con el ministerio pastoral basadas en esa carta. Y esto a propósito nos sirve para verificar una vez más que el consejo de Dios se encuentra en todas las epístolas y quizás si Gálatas no es una epístola pastoral no significa que no haya lecciones pastorales en ella. Entonces vamos a meditar un poco en ella. Listo. Comenzando en Gálatas capítulo 1, verso 6. Bueno, como saben, pastores, Pablo escribe con un corazón muy pastoral a estos hermanos de Gálatas, de Galacia del Sur. Se trata de varias iglesias locales que están sufriendo un problema común. Y cuando uno lee esa epístola, uno puede ver casi el puño tembloroso de Pablo escribiendo esas páginas. Lo vemos impaciente, queriendo comenzar. Ustedes saben, él ni siquiera hace sus saludos cordiales de siempre, sino arranca de una atacando el problema, porque es esa sensación de impotencia y a la vez de querer dar defensa inmediata al problema o a sus hijos espirituales. En el 1.6 él dice: estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso es lo que lo aqueja. Es el estado agonizante en el que están sus hijos espirituales. Él los está viendo yendo hacia un abismo y lo peor es que ellos ni se dan cuenta. Entonces, dense cuenta, eso es una experiencia pastoral. Ya en sí mismo eso es una lección pastoral para nosotros, tener ese tipo de carga, ese tipo de asombro que nos lleve a actuar con inmediatez, ¿no? En Gálatas 2.4 vemos, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. ¿Sí? Parte del problema era este: en las iglesias habían falsos hermanos infiltrados en las membresías locales. Y eso es una incómoda verdad para nosotros recordar,
que no todos los que son parte de una iglesia local bíblica realmente han sido regenerados. El que hubiese falsos convertidos deja de manifiesto que la regeneración es un milagro tan misterioso que aún las iglesias bíblicas pueden ser engañadas por una profesión de fe fingida de algún individuo. Pero también nos hace pensar otra cosa. Si muchas veces los impostores logran entrar secretamente, dice Pablo, a la membresía de iglesias donde hay supervisión pastoral, donde hay disciplina eclesiástica, ¿qué será de las congregaciones sin membresía ni disciplina eclesiástica? De todas formas, la epístola es un fiel testimonio de que los propósitos escondidos de los falsos hermanos siempre salen a la luz, son puestos al descubierto por Dios, por amor a su iglesia. Más adelantico, en el capítulo 5, no solamente habían falsos hermanos, también habían falsos maestros, ¿sí? Y vemos que una de las artimañas de los falsos maestros era intentar separar a toda costa a los miembros de la iglesia de los verdaderos pastores. Eso es algo muy interesante. Yo sé que ustedes han sido testigos de algunas sectas o congregaciones que se esconden tras títulos cristianos, pero que trabajan en pos de una visión y le prohíben a sus congregantes ver otros pastores si no están de acuerdo a su visión. No sé si ustedes han visto casos así, seguramente. Bueno, estos falsos maestros separan a los miembros de la iglesia de Cristo de los verdaderos pastores. Y Pablo dice en 5:12, una de las frases más tremendas que aparece en esa carta, que está llena de varias así: ojalá se mutilen los que los perturban. Hermanos, para mí eso es otra lección pastoral. Pensemos, ¿qué furia merecen los falsos maestros que menosprecian la obra de Cristo? ¿Qué furia merecen los que intentan destruir la obra misionera de verdaderos pastores? Los que han estudiado esta epístola expositivamente recuerdan que el término cuando dice mutilarse es prácticamente como una sátira, porque esos falsos maestros estaban insistiendo a los gálatas a circuncidarse. Entonces es como si él estuviera diciendo, ya que esos individuos insisten tanto en ganarse a los hermanos y hacerlos desviar, ojalá fueran castrados ellos mismos. Eso es lo que estaba queriendo decir este pastor que está tratando de defender a toda costa el rebaño. Luego en 4:11 tenemos una expresión muy pastoral. Él dice, temo que mi trabajo en su medio haya sido en vano. ¿Cuántas veces hemos sentido eso, pastores? Cuando vemos un miembro que comienza en vías hacia atrás, entra un doloroso temor por si lo que hemos dado, gastado, desgastado, hubiese sido en vano o echado a perder. Y este desviar de los gálatas, como les decía al comienzo, ellos ni siquiera se habían dado cuenta, y no solamente consiste en regresar hacia viejos hábitos pecaminosos, o volverse a viejos ídolos, o viejas prácticas mundanas. Los gálatas, muchos de los hermanos de los gálatas estaban rebajando la vida cristiana a un cúmulo de cosas por hacer y no hacer. El clásico problema del legalismo. Sin irse a otra iglesia y sin renunciar a la fe. Pero él dice, temo que mi trabajo sea en vano. Entonces vemos este pastor que se encuentra demasiado preocupado. Ya hemos percibido los dos problemas principales, falsos hermanos, falsos maestros, el dolor, la angustia y la incertidumbre de un pastor que teme que haya perdido el tiempo. Y nos preguntamos, ¿dónde están los pastores de Galacia?
¿No se lo ha preguntado alguna vez? Pues bien, en Hechos 14:23, puede mirarlo, y comparamos Gálatas y vemos que a lo largo de la epístola los ancianos de las iglesias locales de la región ni siquiera son mencionados. Son pasados desapercibidos, no se refiere a ellos en ningún momento. Quizás en alguna ocasión cuando dice que los que enseñan, ¿sí? Que el que es enseñado debería reconocer. Esa es la única referencia que hay a los pastores de allá. Pero en Hechos 14:23 se nos dice que Pablo y Bernabé habían constituido ancianos en las iglesias de Galacia. Es decir, ellos se aseguraron de que se levantaran pastores en cada iglesia local, y eso fue en el primer viaje misionero. O sea, las iglesias ya tenían pastores. No eran iglesias, pues eran iglesias jóvenes, neófitas, pero ya tenían ancianos, o sea, ya estaban pues con lo suficiente para dar frente a los falsos maestros. Precisamente esa es la sorpresa que tiene Pablo de que se hayan desviado tan pronto. ¿Sí? Entonces, el hecho de que ni siquiera se mencionen, podemos suponer que estos pastores estaban siendo ignorados, estaban siendo menospreciados por los miembros, ese típico miembro carnal o inmaduro que se enamora de predicadores famosos o de conferencistas elocuentes, y a sus pastores los desprecia porque quizás no tienen estudio, quizás no tienen tanta experiencia, bueno, en fin, y sin número de justificaciones, ¿no? Entonces, o sea, habían preferido atender a las enseñanzas de falsos maestros judaizantes en vez de hacer caso a sus pastores. En Gálatas 4:17 dice: tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Los falsos maestros en Galacia tenían una apariencia de amor y piedad. Hacían como si estuvieran preocupados por los Gálatas. Y como dice en otro pasaje, los habían fascinado a los Gálatas. Los habían alejado de Pablo, los habían alejado de los verdaderos apóstoles y los habían alejado de los verdaderos pastores. Y claro, cuando Pablo se da cuenta de eso, su reacción no es de ninguna manera pacífica. Estamos llamados a ser reconciliadores y pacificadores, pero cuando se tocan las fibras de la verdad y la unidad de la iglesia, todo debe cambiar. Pablo podría ser considerado radical, duro, falto de amor, pero hermanos, lo único radical, duro y falto de amor era el mensaje de los judaizantes, que estaba imponiendo cargas a la iglesia que ni siquiera la iglesia del antiguo pacto pudo sobrellevar. En 4:12 dice Pablo: sean como yo. ¿Sí? O sea, no es que Pablo esté celoso de que los Gálatas estén reconociendo a líderes nuevos. Si el mensaje de esos fuera bíblico, sano, pues que la iglesia tenga celo por sus pastores es cosa buena. Que los defienda, que defienda su honor. Cuando de pronto algún tipo de calumnia o cuestionamiento capcioso aparece. Es un deber de cada membresía local mostrar celo por sus pastores bíblicos. Y por nuestra parte, cada pastor debemos tener la capacidad de decir, como dijo Pablo, sean como yo. Es decir, que seamos creyentes dignos de imitar. Pero en los Gálatas había pasado todo lo contrario, porque estaban teniendo celo, pero por los judaizantes, por falsos maestros, por enseñanzas que contradecían el evangelio que habían recibido. Y mientras Pablo estuvo con ellos, perdón, bueno, me disculpo, pasan bastantes vendedores por acá. Bueno,
Mientras Pablo estuvo con los Gálatas presencialmente, los Gálatas mostraban celo por él, por su mensaje, pero cambiaron de parecer cuando Pablo se ausentó. O sea, Pablo sigue su camino porque pues Galacia fue del producto del primer viaje misionero, pero sabemos que Pablo no podía quedarse en una sola iglesia. Entonces apenas Pablo se va, ellos como que olvidan todo lo que habían recibido. Bueno, siguiendo adelante con esas reflexiones, otra de las cosas que sorprende de la epístola a los Gálatas es el caso de Pedro y Bernabé, ¿se acuerdan? Siervos de la talla de ellos, de Pedro y Bernabé, llegaron a tener comportamientos similares a los judaizantes. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan? Bernabé reclutó a Pablo para el ministerio cuando estaba en Antioquía. Bernabé plantó iglesias en territorio gentil. Se preocupó por el progreso de Marcos, ¿sí? Pero llegó a ser inconsecuente con su obra, incongruente con su enseñanza, con tal de agradar a un grupo de judíos. O sea, ese caso de Bernabé y del mismo Pedro nos dan la enseñanza de que los pastores con las más sanas convicciones pueden llegar a ser influenciados, mal influenciados, y a caer en comportamientos incoherentes. De ahí la necesidad de que pastores que sean genuinos, amorosos y buenos amigos aparezcan en la escena para corregirnos, como ocurrió con Pablo, con ellos, ¿cierto? Bueno, los pastores debemos permanecer firmes frente a los que quieren que las cosas se hagan a su manera, que era lo que estaba ocurriendo también allá. Hay creyentes que tienden a corregir todo lo que no les parece bien en su propia opinión. Y Pablo en 2:5 dice, a los tales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Es decir, si nos doblegamos a los caprichos de un grupito de la iglesia, o así sea un solo hermano con tendencias legalistas, aunque sea por un momento, no solamente estaríamos alimentando el poder controlador de ese individuo, de ese grupo, sino también privando a la iglesia de la libertad que Cristo otorgó con su sangre. Entonces nunca debemos someter a la voluntad de la gente nuestra enseñanza o las decisiones de la iglesia local, en el sentido de que quiero evitar que hablen de mí, quiero evitar que murmuren, entonces para eso vamos a hacer lo que están pidiendo, aunque no sea bíblico, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con eso que Gálatas nos enseña qué podría pasar. Además, no podemos dejarnos esclavizar la conciencia por la gente, porque la única que puede esclavizar nuestra conciencia es la palabra. Y nuestro compromiso no es conservar seguidores, sino preservar la verdad del Evangelio. En Gálatas 4:19, Pablo dice, hijitos míos, miren cuánto sufre este pastor como una madre que está dando a luz. Dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Usted puede mirar Hechos 13 y se da cuenta todo lo que Pablo tuvo que pasar para que se formaran las iglesias de Galacia. Pero ahora Pablo tiene que casi que sufrir otra vez, haciendo esfuerzos para traerlos de vuelta al evangelio que estaban abandonando, porque estaban yéndose tras el judaísmo. En 4:20 Pablo dice, cuánto quisiera tenerlos de frente, porque está perplejo. Humanamente no sabe cómo proceder, qué decir. Esta carta es la única manera que tiene él a su alcance para resolver el problema. Y en el curso del ministerio, cada pastor ha de enfrentar circunstancias que nos va a llevar a la perplejidad, donde las gentes a las que amamos y por las que nos desgastamos en cuerpo y alma para entregarles a Cristo, aunque por un tiempo nos hayamos ganado su respeto y su celo, pueden llegar a convertirse en nuestros enemigos por insistir en la verdad del Evangelio. ¡Qué perplejidad! ¿Sí? Cuánta tristeza viene al pastorado cuando empiezan a verlo con prejuicios y enemistad por su compromiso con la verdad. Aquellos que una vez parecieron darlo todo por él.
¿Se acuerdan? Gálatas dijo, ustedes estuvieron dispuestos a darme sus ojos. Me trataron como a un ángel de Dios, pero ahora me volví su enemigo por decirles la verdad. Y para terminar, hermanos, esa breve reflexión, esas meditaciones relacionadas al pastorado a la luz de Gálatas, esa lamentable situación que sufrieron los pastores de Galacia, sufrió Pablo, puede repetirse en nuestras iglesias. Por ello es importante que nos apropiemos de la palabra para hacer frente a estas problemáticas que van a palpitar o que quizás estén palpitando ya en nuestras iglesias locales. Si nuestro compromiso es predicar todo el consejo de Dios y a la vez ser coherentes con el legado histórico de la iglesia primitiva, de la iglesia de la Reforma Protestante, pues una sencilla y humilde recomendación a todos los pastores es estudien expositivamente Gálatas. Es una epístola maravillosa, poderosa y nos fortalece, especialmente en el principio de sola fe, para que la iglesia esté bien cimentada en la sola gracia del Evangelio, el Evangelio de la gracia, y podamos discernir cuando las obras de la ley empiezan a tentarnos, los falsos maestros a aparecer o los falsos hermanos a querer hacer daño desde dentro. Amén. Amén. Eso les quería compartir, pastores.